paso lento, así había sido el avance de las mujeres en el mundo laboral en Chile durante los últimos años. ¿Y qué se decía? Sí, lento, pero a paso firme. Eso hasta la pandemia, porque desde allí nos dimos cuenta que varias de esas pisadas se habían dado en la arena y no en cemento. Del 1.100.000 empleos femeninos perdidos en el país, solo se han recuperado 507.000, lo que corresponde al 45%. Y si vemos lo que pasa en la región, todo implica que el retroceso será de más de una década de participación laboral. Pero también hay otros pasos que se están dando que buscan impulsar la participación de las mujeres. Hace unos días la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y dejó lista para su promulgación la ley que establece cuotas de género en los altos cargos de las empresas públicas. Ni hombres ni mujeres podrán superar el 60% de participación en estos directorios. Y es necesario avanzar en esto, por supuesto. Las mujeres ocupaban solo el 29,3% de los directorios del sistema de empresas públicas en 2015, mientras que en las empresas públicas no SEP la participación era menor, un 25%, y en las sociedades privadas mucho peor, solo un 5%. Necesario, ya lo respondimos, suficiente para garantizar la participación en el mundo laboral y en la toma de decisiones. Es parte de lo que hoy en Dime Guap queremos conversar con la socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dime Guap. Ya en la presentación estábamos hablando de qué vamos a abordar el día de hoy y para eso nos acompaña la socióloga y también coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. Teresa, ¿cómo está? Muy contenta de estar aquí y de poder comentar temas tan relevantes para las mujeres. Gracias, Teresa. Teresa, ya con la presentación planteamos la inquietud. Estamos hablando de que participación femenina estamos decreciendo durante el último tiempo a raíz de la crisis generada por la pandemia, pero hay iniciativas que buscan impulsar la participación de las mujeres. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo lo ve usted? ¿Estamos subrepresentadas las mujeres o sobrerepresentados los hombres? Están sobrerepresentados los hombres, evidentemente, pero lo que pasa es que en el área económica, en el área laboral, en el área productiva, es donde las mujeres hemos avanzado como fuerza de trabajo, como mano de obra, como profesionales, como técnicas, pero en lo que es la dirección de las empresas y lo que es sobre todo los directorios de las empresas, ha costado muchísimo. Entonces también hemos avanzado en otros ámbitos de la sociedad, somos mayoría en distintos espacios, sin embargo en el área económica es especialmente difícil. Pareciera que ahí el poder es mucho más concentrado, que el poder económico es mucho más resistente a la paridad, a reconocer que la sociedad está formada por hombres y mujeres y que lo más adecuado para responder a las necesidades de toda la sociedad es que estemos representados de la misma manera. Entonces ya en los gobiernos de la presidenta Bachelet hubo avance en términos de la presencia de mujeres en las empresas, en los directorios de empresas públicas. Llegamos incluso en 2017 al 40%, pero viene un cambio de gobierno y se retrocede porque hay otros criterios. Entonces, en ese sentido, el avance es que por ley ahora tienen que ser, no puede haber, digamos, más de un 60% de un género en una empresa que tenga, una sociedad que tenga propiedad del Estado en ciertas proporciones. Entonces, es hacer lo que Naciones Unidas viene diciendo hace rato, acción afirmativa, reducir las brechas. Exactamente, porque de hecho había sido, cuando se presentan estas cifras, había sido la Unión Europea también la que plantea que las empresas tenían que funcionar con un 40% como mínimo. Pero claro, se declaró como un principio de acción, pero nos faltó lineamientos claros para conseguir eso. ¿Los cambios legislativos nos van a ayudar a apurar esta brecha? Esa es la idea, es lo que se llaman las acciones afirmativas, que son obligación, porque cuando queda la voluntad aparecen otros criterios. Entonces, cuando uno tiene un principio, que es un principio de asegurar que la sociedad, para toda la sociedad, es bueno que haya paridad, que haya una relación, ¿no es cierto?, proporcional entre hombres y mujeres, entonces la manera de garantizarlo es a través de la ley.
es lo que pasó también con la ley de cuotas, que todavía queda bastante por hacer, digamos, en el Parlamento, y es lo que conseguimos las mujeres organizadas para la Convención Constitucional. O sea que tenemos paridad gracias a una ley. Gracias a eso aparecieron una cantidad de mujeres candidatas, Exacto. una cantidad de mujeres que fueron elegidas, sobraron votos para mujeres. Lo mismo puede pasar ahora con el tema de los directorios de empresas, porque siempre el argumento es que no hay mujeres. Y bueno, cuando se abre el camino, aparecen muchas mujeres. Las mujeres hoy día estamos en todas partes, estamos en todos los espacios de producción de conocimiento, de las universidades, de todo. En todo estamos las mujeres, hemos avanzado considerablemente, pero en los espacios de toma de decisión es donde ha costado más. Sí, porque si desglosamos la realidad no solamente nacional, vemos que en las pirámides de organización, mientras más alto es el cargo, menos participación Así femenina hay. Mientras más bajo es el trabajo, más baja es la ocupación de ese trabajo, más mujeres hay. Y finalmente cuando las mujeres llegan arriba, según datos de estos mismos análisis, se demuestra que las mujeres están en situaciones de lo social, del servicio, y por eso nos ha impactado fuertemente la pandemia. En el caso de los hombres es distinto, y que quienes llegan a posiciones altas son en áreas de recursos humanos. Se tiene que cambiar esa lógica. ¿Basta solo el impulso legislativo? ¿Qué nos falta para poder hacer ese cambio de perspectiva, que las mujeres estudien otras cosas también, que tengan más acceso desde antes? A ver, es un tema súper complejo porque es toda una cultura que ha decidido que las mujeres servimos para unas cosas y no para otras, y que lo femenino está ligado a los cuidados, a la reproducción, a todo lo que hace, digamos, a las tareas de la familia, domésticas, etcétera. Entonces, incluso a las niñas cuando crecen no las estimulan a desarrollarse en otras áreas como pueden ser la ciencia y las tecnologías. Entonces, para lograr los cambios que queremos tienen que partir muy desde abajo, muy desde la educación casi preescolar, ¿no es cierto?, en adelante. Entonces están haciendo esfuerzos, pero hay que hacerlos todos simultáneamente, porque si nosotros esperamos a que eso se produzca como un proceso natural, es decir, que haya suficientes mujeres en las universidades estudiando las cosas clásicamente o típicamente masculinas, pueden pasar muchos años, pueden pasar décadas. Entonces se combina, es necesario combinar el trabajo desde la educación, desde la universidad, desde el abrir oportunidades para las mujeres, con esta legislación, ¿no es cierto?, que obliga a que se cierren las brechas porque hay suficientes mujeres que pueden ocupar cargos de dirección. Entonces va por los dos lados. Claro, y de hecho también queremos destacar algunos momentos de la discusión de este proyecto de ley que, como ya decíamos al principio, está listo para su promulgación. Vamos a ver qué hace también el presidente de la República, pero que nos habla de esto, de generar ese cambio social desde lo legislativo. Pasemos a revisar la primera declaración, es de la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet. Si bien es una política que actualmente ya se cumple de manera voluntaria, es muy importante que se eleve a rango legal. Ahora, Teresa, viendo parte de esta discusión, las declaraciones de la ministra de la Mujer, ¿qué tan importante es que desde también el Poder Ejecutivo se tomen medidas que también vayan apuntando a eliminar esta disparidad de trato en lo laboral que tenemos las mujeres y de participación? O sea, el Ejecutivo el sector público tendría que marcar la pauta, tendría que ser, ¿no es cierto?, el que mejor responde al espíritu, a los compromisos internacionales de igualdad y a la legislación. El Estado tendría que ser, digamos, absolutamente, pero dar la prueba de la blancura en todos los temas. Estamos muy detrás nosotros. Estamos detrás en muchas cosas, cuando uno ve el sector salud, cuando ve el sector educación, ve en distintos lados y efectivamente no hay, digamos, una distribución de las responsabilidades de la misma manera. Entonces hay mucha, o sea, el sector público sin duda que cumple con las leyes laborales, pero hay otras cosas con las que está atrasado, como es precisamente el garantizar la igualdad en las tomas de decisiones. Entonces hay áreas en las que es más fácil, como tú muy bien decías, lo que son recursos humanos, esas cosas parecieran como que son femeninas, pero hay cargos de toma de decisiones en las que se privilegia a los hombres. Entonces, efectivamente se requiere un cambio completo, que es lo que llamamos el cambio cultural, pero tiene que ser incentivado y el Ejecutivo tiene que dar prueba de que es el campeón de la igualdad.
Y en ese sentido también, Teresa, hay algunos datos que son interesantes dentro de la discusión. Por ejemplo, lo que decía hace unos meses atrás el Centro de Gobierno Corporativo Sociedad, junto también al Centro de Familia del Business School de la Universidad de los Andes, decía que de 19 compañías públicas chilenas, donde estaban presididas por una mujer, habían mejores resultados en cuanto a la organización y cómo se estructuraba. Por ejemplo, decía el 93% que las reuniones eran más profundas, las reuniones de trabajo eran más profundas y también que recibían de manera anticipada la información y de manera más oportuna para tomar decisiones en la empresa. Un 47% decía que cuando estaba liderado por una mujer recibían la información una semana antes y cuando estaban liderados por hombres solamente un 17% decía que recibía la información antes. Tenemos fama de eficientes, pero eso deberían aprenderlo los hombres también y no debería ser esa la razón, deberían ser un conjunto de razones, porque eso es muy importante porque es el funcionamiento de la empresa, pero hay otros aspectos que son muy relevantes, que es, por supuesto, lo que es la vida al interior de la empresa y también su productividad. Y eso está demostrado en estudios internacionalmente, que el tener más mujeres en los directorios, en los espacios de toma de decisión, mejora incluso la capacidad de respuesta a las necesidades, el tipo de producto, la forma en que se presenta y una cantidad de otros elementos, porque no es porque sea mágico, es porque las mujeres, porque vivimos como vivimos, tenemos los roles que tenemos, y la educación, pero tenemos sobre todo culturalmente, somos como especialistas en ciertos temas, no es que sea del ADN, es que somos especialistas porque vivimos una realidad que es distinta a la realidad que viven los hombres, entonces tenemos mucho que aportar, por eso las empresas ganan, las empresas siempre ganan cuando tienen mujeres porque hay una dimensión de la vida que se incorpora a la toma de decisiones. Entonces es de mucha profundidad y por eso no me sorprende que cuando haya mujeres en ese estudio, que no lo conozco, haya mayor profundidad en el abordaje, porque se toman más dimensiones de la vida. Queremos también, Teresa, revisar otras declaraciones de esta discusión también para ir integrando componentes a esto, porque no solamente se trata, como usted decía, de que veamos algo como algo natural, que las mujeres vamos a ser más eficientes, sino que hay aspectos también que se tienen que ir incorporando para poder hacer que las mujeres tengamos este paso más seguro a los altos cargos. Revisemos también la declaración. Llamo a aprobar este proyecto, a seguir avanzando, no solo en la esfera pública, sino también en la privada. Creo que hay mucho más que hacer en materia de equidad de género y también en lo laboral. Este proyecto va en contra del derecho de principio de igualdad ante la ley, puesto que en la disponibilidad numérica de algunas empresas no está demostrado que exista una discriminación estructural, no es demostrable que exista sexismo. Se parte de un marco teórico equivocado cuando proyectos como este tienden a ser un triunfo ideológico. Bueno, lo que queríamos hacer ahí era claramente mostrar las dos posiciones. Por un lado, quienes están buscando respaldar iniciativas de este tipo y por otro lado, quienes piensan que no es tan así, que los estudios no logran demostrar que somos las mujeres quizás más eficientes o que podemos establecer la paridad dentro de estos cargos. Se ve como algo ideológico. ¿Por qué cree usted que todavía hay sectores de la población y de la sociedad en general que siguen viendo con resquemor el ingreso de las mujeres a otros espacios? Yo creo que es la pérdida de privilegios, vamos a decirlo en la dura, es la pérdida de privilegios y pareciera que es un atrevimiento de las mujeres impertinentes, así metidas donde no deben, pero la evidencia en el mundo va absolutamente en otro sentido, entonces siempre vamos a encontrar ese tipo de personas. Todavía hay personas que consideran de que las mujeres estamos mejor en la casa y que eso es lo que deberíamos hacer. Y bueno, pero son una minoría, entonces es parte del debate. Siempre hace bien que aparezcan ese tipo de afirmaciones que el Parlamento chileno tiene, pero se puede encontrar de todo. Ni les cuento cuando se discutió la ley para eliminar la diferencia entre los hijos naturales y los hijos legítimos, cuando se discutió la ley de divorcio, cada una de esas discusiones nos ha traído personas que uno piensa que están todavía afincadas en la prehistoria, pero están, y eso ayuda a ver por qué es necesario desarrollar más, digamos, los derechos de las mujeres y a visibilizar. Cuando uno piensa en el movimiento feminista del año 2018, el Mayo Feminista, y tú tienes esos miles de jóvenes y les vas a decir que no son capaces, que no tienen que aportar, que ellas tienen que quedarse encerradas, o sea, no es verdad. O sea, hoy día nuestra sociedad, nuestras jóvenes están
en otro mundo. Y hoy día en las universidades la matrícula es mayoritariamente femenina, es sobre el 50% en educación superior son mujeres. Entonces ese tipo de observaciones pasan a ser ahistóricas ya, porque el futuro está ahí. ¿Y qué tanto nos pueden ayudar a avanzar también en otras normativas? Por ejemplo, fue una de las promesas de campaña cuando se habló acerca de la ley de sala cuna, pero está trabada en el Congreso, y también sabemos que hay sectores que creen que esto va a generar otros incentivos para la educación privada. Esto de pasar de que las empresas tengan un máximo de 20 mujeres o desde 20 mujeres tengan que pagar sala cuna. Ahora resulta que eso ya no va, pero también seguimos las mujeres estando con la responsabilidad de tener a nuestro cuidado los hijos. Hay que avanzar en iniciativas de ese tipo también para poder colaborar. Ese es un cambio clave. O sea, el cambiar el artículo 203 significa un cambio mucho más de fondo, porque tiene que ser el derecho del niño y no del padre o la madre. O sea, y eso significa que tanto padre o madre puede tener acceso a sala cuna o a jardín infantil. Entonces está todo centrado en las mujeres, con lo cual aparece la mano de obra femenina más cara. O sea, todo se carga sobre las mujeres. Entonces el punto es cómo la sociedad se hace cargo que la reproducción social es tarea del conjunto de la sociedad y no es de las mujeres, y no es de la familia que terminan las mujeres, sino que es del conjunto de la sociedad. Y cuando hay padres y madres, los padres trabajadores tendrían que tener asociado ese mismo derecho, y el derecho tiene que ser del niño. Y obviamente que tiene que articularse la comunidad y la sociedad, hay que ver cuál es la mejor forma, porque a lo mejor, ¿no es cierto?, queda mejor una sala cuna o un jardín infantil cerca del lugar de trabajo de la madre o del padre, o a lo mejor cerca del lugar de residencia. Entonces eso supone redes integrales, por eso estamos todos proponiendo, digamos, sistemas de cuidado que sean, digamos, articulados, ampliados, para facilitar la reproducción de la vida a hombres y mujeres, no solo a las mujeres, a los hombres y las mujeres. Entonces, claramente, estamos en perspectiva de una nueva Constitución. Este es un tema que se va a plantear en la nueva Constitución, en que el tema de los cuidados y el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres se instale tal vez como un principio el reconocimiento del trabajo no remunerado. Porque si tú piensas que hay una persona que va a trabajar, le pagan un salario, pero no le pagan por todo lo que significa estar ahí. A la mujer no le pagan por todo lo que significa estar ahí, al hombre tampoco. Hay una cantidad de tareas no pagadas que se hacen a nivel doméstico familiar, y eso significa, como está asignado a las mujeres, que muchas mujeres no pueden trabajar o que tienen que articular esto de conciliar trabajo y familia, que las que conciliamos somos las mujeres, no los hombres. Entonces, todos esos cambios no son de un día para otro, pero todos van en esa perspectiva para que el día de mañana las leyes, ¿no es cierto?, estas leyes afirmativas no sean necesarias, porque ya están totalmente instaladas. Ahora, ¿podríamos soñar, por ejemplo, la Constitución con el postnatal también para los hombres? Que es uno de los puntos que se ha dado, pero muy tibiamente. Evidentemente, porque cuando uno piensa que la reproducción es tarea social, es responsabilidad de la comunidad y responsabilidad de los padres de ambos, ese tema es obvio, no puede ser. Y además, mira, hay una cosa muy interesante. En este país hay reclamos periódicos de que ha bajado la tasa de fecundidad, que las mujeres no quieren tener hijos. ¿Cómo van a querer tener hijos con este nivel de costos y de carga, ¿no es cierto?, para toda la vida? Sabemos que somos nosotras las que tenemos que asumir la responsabilidad. Todo y todos los costos. Entonces, los países que han tenido este planteamiento, los países nórdicos sobre todo, han aumentado la tasa de fecundidad, porque la mujer sabe que ya no carga sobre sus hombros, sino que los hombres tienen un postnatal obligatorio, no como ahora que a lo mejor si te conviene, además porque no está valorado por la sociedad. Entonces cuando un empleador, digamos, va a venir uno de sus empleados a decirle, mire, me voy a tomar el postnatal parental, va a tener una calificación rápidamente, prefiere la familia al trabajo. Entonces por eso que tenemos que valorar el conjunto de la sociedad, lo importante que es la tarea de reproducir a la sociedad. Eso quiere decir tener los hijos, cuidarlos, llevarlos adelante, ¿no es cierto?, a su mejor desarrollo. Y eso entonces va a ser muy importante que haya en una empresa o en cualquier tipo de trabajo un padre que decida, ¿no es cierto?, hacerse cargo. Entonces, de nuevo, tienes que generar condiciones obligatorias, porque si no es obligatorio, entonces queda la voluntad de la negociación individual entre el empleador y el trabajador. Ahora también para la reflexión queda que somos siempre las mujeres las que hemos ido buscando estos pasos o ir garantizándolos como un derecho,
pero nosotros no vemos que son los hombres los que, por ejemplo, estén hoy intentando instalar la temática de un postnatal para los hombres. Entonces, esa es mi reivindicación. Ahí falta también una mirada también más social, ¿o no? Falta que Mira, es bien interesante porque hoy día la experiencia de la paternidad tiene una valoración muy distinta de lo que era hace 2, 3 generaciones atrás. Efectivamente, todos conocemos, ¿no es cierto?, jóvenes para quienes la paternidad es muy significativa, muy importante. Ese fenómeno hay que traducirlo al conjunto de la sociedad y traducirlo en leyes para que puedan hacerlo. O sea, hay padres que sí que adaptan su trabajo para poder estar con los hijos. Lo más razonable sería que el conjunto de la sociedad tuviera claro de que padres y madres necesitan estar con sus hijos. Y eso significa cambios en las jornadas de trabajo, horarios en los cuales, ¿no es cierto?, se puede llevar los niños al enfermo. Misma paga. Bueno, obviamente que eso supone mismo sueldo por el mismo trabajo, pero lo que pasa es que sobre las remuneraciones, o sea, cómo se produce el fenómeno de la brecha salarial entre hombres y mujeres, están todos estos temas incorporados. El supuesto de que la mujer es más cara para el empleador, el supuesto de que la mujer va a faltar, hay una cantidad de supuestos que están relacionados. Va a ser ella la que lo va a ir a buscar al jardín, la que va a hacer... Y si al hijo le pasa algo, la culpable es la madre, por supuesto. Entonces viene toda la sociedad a decirle de que el niño estaba solo, que el niño no se quema como si no tuviera padre. Entonces, ese cambio es el que tenemos que ir haciendo y yo pienso que hay avances. Incluso yo encuentro súper interesante, hay muchos jardines y colegios donde hacen este trabajo de entregarle a los niños un huevo y que tienen niños hombres y mujeres y que tienen que cuidar ese huevo y no se les tiene que quebrar. Después toda esta relación hoy día con las mascotas, o sea, tú tienes hoy día una posibilidad, un establecimiento de relaciones de mayor empatía, de cuidado de los niños y también el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces yo soy en ese sentido optimista, siento que vamos en una perspectiva en que va a ser más fácil, más natural, más evidente la importancia del cuidado que entregan las niñas y los niños que van a ser después adolescentes, después adultos. Ahora usted me decía, vamos a ver este debate dentro de la Constituyente. Sí. ¿Qué otras cosas son clave para la equidad que tienen que estar dentro de la Constituyente? Bueno, el tema de la paridad tiene que ser transversal, o sea, la paridad tiene que ser en todos los espacios públicos y en todos los espacios privados. Entonces, el principio de la paridad popular, Congreso, por ejemplo. Todo, Congreso, Poder Judicial, todos los órganos del Estado. Aquí estamos hablando nada más que de las empresas públicas, pero eso tendría que ser en todos los órganos. O sea, si decimos que es necesaria la paridad, es decir, la presencia de hombres y mujeres, cada vez que necesitamos discutir un asunto público, entonces tiene que haber paridad absolutamente en todo. Porque la idea de la paridad es igualdad y no discriminación, pero también el encontrar las respuestas más adecuadas para una sociedad que está conformada por hombres y mujeres. Porque además el mundo es más heterogéneo, no solo está dividido entre hombres y mujeres, sino que hay mujeres de distintas razas, ¿no es cierto?, de edades, condición de discapacidad, tenemos una cantidad de otras condiciones socioeconómicas que nos hacen muy diversas. Entonces la paridad es un punto de partida, pero tiene que tener además esta expresión de lo que llamamos la interseccionalidad, o sea que hay muchos otros factores asociados a la igualdad y a la desigualdad. Entonces esos temas van a estar en la Convención Constitucional, que es igualdad y no discriminación, igualdad efectiva. Y de ahí se derivan una serie de otros principios, digamos, o derechos. Ahora ya para ir cerrando, Teresa, este tipo de medidas, si las tomamos ahora, si se discuten en la Constituyente, si empezamos a poder sociabilizar este tipo de debate, ¿podrían permitirnos también recuperar el ritmo laboral que teníamos las mujeres antes de la pandemia de manera más rápida? Porque cuando hablamos del tema de los cuidados, más de un 500% aumentó, el número de mujeres que dejó de trabajar porque no tiene quien cuide los hijos en este minuto. Claro. Mira, o sea, ahí más que un tema constitucional, es un tema del próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno tiene que hacer definitivamente un plan de reconstrucción realmente de lo que ha pasado con este impacto tremendo y que la pandemia va a seguir todavía, o sea, tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Entonces, el tema de promoción del empleo femenino, promoción de sistemas de cuidado, digamos, alternativos, todo eso es clave
y la Constitución va a estar entre medio, digamos, entonces Claro. hay como un desfase, entonces tenemos urgencia de que las mujeres podamos volver al trabajo en condiciones, digamos, aceptables, de seguridad para nosotras y para los niños, y que los padres entonces puedan compartir más. Y lo más sorprendente de este estudio, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, que descubrió el hombre cero que no hacía nada, no lavaba ropa, no cocinaba, no cuidaba de niños. Entonces, claro, hay una serie de temas, digamos, que están apareciendo, que lo sabemos, que se llama la crisis de los cuidados, Claro. que tienen que ser abordados claramente por la Constitución, pero también por el próximo gobierno. Si no, las mujeres va a ser muy difícil recuperar los niveles de empleo. Y que tampoco eran exactamente muy buenos para nosotras, hay que decirlo también. No es que Claro. hayamos estado en No es que hayamos el estado paraíso, súper ni bien. mucho menos, Exactamente. pero la pandemia puso en blanco y negro la injusticia, la profunda injusticia, y lo que cuesta explicar, lo violento que es. Es muy violento que una mujer, por ser mujer, esté condenada, ¿no es cierto?, a una cantidad impresionante de tareas que no son remuneradas, que no son reconocidas, que son desprestigiadas, ¿no es cierto?, y por las cuales reciben muchas veces violencia. Entonces, ese es el punto del que soñamos, digamos, de hacer el cambio, que ser mujer no tenga estos costos tan altos. Y no hay nadie entre nosotros que no conozca demasiados casos y detalles, ¿no es cierto?, de experiencia de mujeres viejas que han dedicado su vida, ¿no es cierto?, y que mueren en la pobreza, además, con que unas también, como pensiones, lo porque decía nadie te usted, reconoce, han sido porque víctimas de cuando hablamos de violencia. reconocimiento es valoración económica, es valorización, ¿no es cierto?, también cultural, es cambiar, digamos, La el lógica orden de las que cosas. conocemos hasta ahora. El orden de Bueno, y con esto vamos a ir cerrando esta conversación. Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos acá en Dime Guap. Y también no se vayan, porque vamos a tener a la vuelta una interesante conversación acerca de cómo se forman estos planetas gigantes, un descubrimiento también de mujeres chilenas. Gracias. Muchísimas gracias, mucho gusto estar aquí. Igualmente. Bueno, y volvemos en Dime Guap. Ahora vamos con lo que ya les adelantábamos. Vamos a estar conversando de astronomía, y para eso nos vamos a contactar con Laura Pérez, quien es astrónoma de la Universidad de Chile y con quien queremos entender cómo se producen estos planetas gigantes. Hay un hallazgo importante que realizaste junto también a tu compañera y queremos entender, Laura, acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de estos planetas gigantes y por qué habría importante evidencia que ustedes encontraron. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien. Gracias a ti. Laura, me gustaría entender acerca de este hallazgo. Hay publicaciones internacionales ya que han destacado el trabajo que hiciste tú con Teresa Paneque, y me gustaría primero entender por qué es importante hacer este cruce y poder de esta forma entender cómo se forman estos planetas gigantes. Nos interesa mucho estudiar la formación de los planetas, primero para entender cómo nosotros llegamos a formar los planetas de nuestro sistema solar. Yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas, ¿cómo se formó la Tierra? ¿De dónde salimos? ¿Y de dónde salió todo lo que ahora vemos? Y entonces, estudiar este proceso nos permite ir hacia esta pregunta. Y usamos herramientas como el telescopio ALMA y la capacidad increíble que tiene este instrumento para poder ver este proceso de formación en otras estrellas, no en nuestra propia estrella, porque los planetas acá ya están formados, nosotros estamos parados arriba de uno. Es para verlo en otras estrellas en nuestra galaxia que están naciendo, porque el proceso de formación de planetas ocurre junto con el nacimiento de una estrella. Entonces nosotros observamos estrellas que son, si decimos que nuestro Sol tiene 40 años de edad, las estrellas que nosotros observamos tienen una semana de edad. Entonces son realmente jóvenes, y es ahí donde estamos viendo qué es lo que está pasando en este proceso. Cuando hablamos de entender cómo se forman estos planetas, entender, tú también me hablabas de la edad de ellos, ¿qué más podemos observar desde el telescopio ALMA? Porque claro, tú lo decías, es una herramienta súper importante, pero está centrada en el desierto de Atacama porque también ese es un punto trascendental para poder hacer observación. ¿Por qué es importante o por qué es útil
tener telescopios desde allí? Porque es útil poder observar el cielo desde el desierto. Súper buena pregunta. Cuando nosotros miramos objetos de información, como serían los objetos que nosotros estudiamos, no es como mirar el Sol, que está a una temperatura increíblemente alta, y entonces al estar así, a esa temperatura, lo podemos ver con nuestros propios ojos, ¿ok? En luz que le llamamos luz visible. Pero si queremos estudiar una de estas estrellas en formación y las regiones alrededor, que es donde se forman los planetas, son increíblemente frías, increíblemente débiles. Y entonces no las podríamos ver en luz visible como vemos a nuestro Sol. Tendríamos que ir a otra parte del espectro electromagnético, y que en este caso corresponde a las ondas de radio. La longitud de onda mucho más grande, mucho más larga, y que tiene que ver con el material que estamos observando estando súper frío. ¿Y por qué están estas antenas en el desierto de Atacama y no en otro lado? Bueno, porque una de las cosas que más complica este tipo de observaciones es que haya agua en la atmósfera. Las moléculas de agua, que son las nubes, ¿verdad? Las nubes son agua, vapor de agua. Al estar en la atmósfera molestan a este tipo de observaciones, porque son muy brillantes, porque son frías. Ese material en la atmósfera está frío igual que las estrellas que estamos tratando de observar. Entonces, necesitamos irnos a un lugar donde no haya este vapor de agua en la atmósfera, que no haya nubes, y el desierto de Atacama entonces es perfecto, porque no solo no hay nubes, sino que además está muy alto. Y entonces al estar muy alto es como que matas dos pájaros de un tiro, te estás acercando cada vez más, evadiendo la atmósfera, y por eso Chile es tan valioso acá, y por eso podemos hacer este tipo de investigaciones desde nuestro país. Claro, por eso es un buen escenario. Ahora, cuando hablamos de este sistema planetario masivo, también hay un dato que me llamó la atención. 378 millones de años luz estamos de la Tierra. Así de importante es poder mirar desde aquí, desde nuestro desierto, y poder conocer lo que pasa más allá. Estamos hablando de incalculable, yo creo, dimensión para poder estudiar lo que pasa afuera. Claro, pero esa distancia que suena como increíblemente lejana en nuestro mundo humano, la verdad es que es cerca en nuestra galaxia. Y pensando que no solo existe nuestra galaxia, que existen otras galaxias fuera de nuestra galaxia. Así que la verdad es que esto es como en la vecindad del Sol. O sea, no son estrellas increíblemente lejanas o estrellas de otra galaxia, son realmente aquí en la cercanía del Sol. Y entonces nosotros elegimos esta región de formación estelar donde está ubicada esta estrella, porque ahí hay una gran cantidad de estrellas jóvenes. Es como que fueras a estudiar no sé, una maternidad de estrellas, de algún modo. Y entonces ahí es donde vas a encontrar varios candidatos con los que puedes estudiar este tipo de fenómenos. Y en particular nos enfocamos en este disco de mucha masa, porque lo que esperábamos ver era si los signos de formación planetaria que uno espera cuando tenemos un disco protoplanetario, que es el material alrededor de la estrella del cual se forman los planetas, si estos signos son distintos cuando este disco es muy masivo. Y entonces fuimos a buscarlos en esta estrella, y lo que nos dimos cuenta es que están ahí, y está esta evidencia de que el proceso de formación, lo más probable es que en estos objetos, cuando son muy masivos, va a ser distinto de cómo es el proceso de formación normal, que es esperado en discos protoplanetarios normales, como el disco protoplanetario que alguna vez tuvo nuestro Sol, por ejemplo, y del que se formaron los planetas. Ahora, Laura, esto también levanta otras dudas para quienes quizás no conocemos mucho. Es difícil entender y van surgiendo algunas cuestiones, algunas preguntas, y quisimos recopilar algunas para que tú nos ayudes a entenderlas. Pasemos a revisar una primero.
Hola, estuve leyendo un poco sobre su descubrimiento y quisiera saber cómo se forma una estrella. Ahí está la duda. ¿Cómo se forma una estrella? Podría ser una pregunta sencilla, pero para nosotros explicarla obviamente es mucho más difícil. Ayúdanos tú a entender cómo se forma. Mira, nuestra galaxia, que está aquí en mi fondo de pantalla, eso lo que ves, ese arco, es nuestra galaxia. Y te fijas que hay unas regiones oscuras. Esas regiones oscuras son regiones de formación o nubes moleculares. Y esas regiones tienen un montón de material disponible para formar, por ejemplo, estrellas. En estas regiones tú puedes encontrar que hay regiones con muy alta densidad, y cuando la densidad es suficiente para un poco olvidarse del resto del entorno, empieza a ocurrir un colapso ayudado por la gravedad. O sea, lo que nos mantiene nuestros pies sobre la Tierra es que la Tierra tiene mucha masa y evita que nos vayamos flotando. Entonces, imagínate eso, pero a una escala de una estrella, algo gigante. Entonces, en esta nube molecular, tú tienes este material empieza a colapsar hasta que eventualmente tiene una densidad tan alta que reacciones de fusión, que son las que hacen que nuestro Sol brille, empiezan a ocurrir en su interior. O sea, el material se aprieta tanto, que es como que formaste un reactor nuclear. Y así funciona nuestro Sol. Y entonces este proceso de formación va acompañado con la formación de un disco protoplanetario alrededor, y en ese disco es donde nosotros esperamos que se formen los planetas. Y es ahí justamente también donde está el punto de la investigación que tú nos estás contando. Tenemos también, Laura, otra duda también, revisemos. Me gustaría saber qué es la inestabilidad gravitacional. Ahí también estoy pilladísima yo al menos. Explícanos tú de qué se trata. Bueno, se trata de que si tú tienes este disco de material alrededor de esta estrella que se está formando, el material que está alrededor está frío, porque no es como la estrella que está a una alta temperatura y emite radiación. Este material está frío. Al mismo tiempo, si tú tienes un disco masivo, no solo va a importar la gravedad de la propia estrella, sino que va a importar la gravedad del disco. O sea, el disco tiene tanta masa que se convierte atrae el resto del material. Y además todo esto está rotando, así como los planetas orbitan alrededor del Sol, el disco de material orbita alrededor de la estrella en formación. Y entonces tú tienes varias fuerzas ahí compitiendo. La temperatura del material, que si es muy caliente empieza a expandir el material. La densidad del material, que si es muy grande lo hace colapsar. Y además esta órbita, esta rotación. Y tú puedes entonces escribir estas tres fuerzas, escribirlas literalmente como una ecuación, con cada una de sus componentes y decir, ok, ¿cuál domina y en qué momento? Y las inestabilidades gravitacionales se forman cuando lo que domina de estas tres cosas, temperatura, densidad y órbita, la que domina es la densidad, la masa, que hay tanto material, es tan masivo que el disco no le queda otra que colapsar. Y lo bonito es que la forma en que colapsa es en brazos espirales. Entonces se forman estas estructuras de brazos espirales que nosotros habíamos descubierto en este disco protoplanetario. Y no solo forma estas estructuras de brazos espirales, sino que también modifica la forma en que se mueve el disco. El disco ya no orbita de la misma forma, empiezan a haber perturbaciones. Y entonces todo esto fueron las distintas cosas que empezamos a detectar con claridad usando el telescopio ALMA y que no habían sido vistas antes. Y entonces nos da pistas a que las inestabilidades gravitacionales son importantes y pueden ser una forma de formar estos planetas gigantes, un mecanismo que no habíamos considerado con suficiente importancia en el pasado. Laura, y ya para ir cerrando, ¿qué viene a partir de ahora? Con este hallazgo tenemos un nuevo piso de investigación. Si nos permite entender cómo se forman estos planetas gigantes, ¿qué debería ser el siguiente paso? ¿Qué podríamos conocer a partir de este minuto? Yo creo que lo importante a desarrollar en el futuro son varias cosas. Primero, encontrar más de estos objetos para realmente entender cuán común es este proceso. Y ya medio sabemos la respuesta. Y la respuesta es que no es tan común.
Pero eso está bien. Encontrar más nos permite estudiar este proceso más a fondo. Y por otro lado, encontrar directamente la evidencia de estos planetas formados en estos discos. Y eso es posible, no con telescopios quizás como ALMA, pero con telescopios donde podemos observar la emisión directa de estos planetas, o sea, realmente tomarles una foto. Porque ahí podemos conectar entonces la formación que está ocurriendo con lo que observamos con ALMA, que nos dice que aquí hay signos de formación. Así que bueno, a eso nos estamos dedicando con otros investigadores de mi grupo de investigación en la Universidad de Chile. Bueno, también es importante porque, claro, hay un trabajo aquí de profesionales, también de mujeres, y es importante poder destacar eso. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos acá en Dime WAP, que esté súper bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Chao. Y con esto ya nos vamos despidiendo del capítulo de hoy de Dime WAP, pero también ustedes lo pueden revisar en nuestra página www.waptv.cl. Este capítulo, el anterior y mucho más contenido. Gracias por acompañarnos.